Bienvenidos a la explicación Del laboratorio ácidos y bases, óxido-reducción. Para la primera parte práctica, que es la parte práctica de ácidos y bases, vamos a trabajar con reactivos que son corrosivos, otros reactivos son irritantes, otros peligrosos para el medio ambiente y otros inflamables. Por lo tanto, se deberán seguir las normas y los procedimientos que vimos en el laboratorio de seguridad. Además, durante todo el trabajo de laboratorio se deberá tener el guardapolvo puesto y abrochado, se deberán proteger las manos con guantes descartables y además se deberá utilizar antiparras. Con respecto al procedimiento de la parte práctica de ácidos y bases, deberemos seguir una serie de pasos. El primer paso va a ser preparar soluciones ácidas y soluciones básicas. Posteriormente calcularemos el pH teórico de cada una de estas soluciones y para ese cálculo vamos a tener en cuenta la ecuación de ionización de cada solución que estemos considerando. En el paso 3 mediremos y registraremos el pH experimental de cada una de las soluciones que preparamos en el primer paso. En el cuarto paso registraremos todos los resultados de las mediciones que obtuvimos en el laboratorio en la tabla del informe y por último compararemos el valor experimental del pH de cada solución que preparamos en el paso 1 con el valor del pH teórico de cada una de ellas. Y en base a esta comparación responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las soluciones acuosas de todos los electrolitos estudiados están totalmente ionizadas y cuáles no? Y deberemos justificar la respuesta dada. Para poder llevar a cabo estas actividades en el laboratorio y además comprender lo que hacemos en el laboratorio, es necesario que se realice un repaso de los conceptos que se relacionan con los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Consideraremos electrolitos fuertes a aquellos ácidos y bases que en solución acuosa se encuentran totalmente disociados y consideraremos electrolitos débiles a aquellos ácidos y bases que en solución acuosa se disocian parcialmente. Entonces es necesario que cada uno repase los conceptos para poder calcular un valor de pH, calcular un valor de pOH, calcular las concentraciones de los iones hidrógeno, calcular las concentraciones de los iones oxidrilo y también saber plantear los equilibrios de ácidos y bases débiles. En el primer paso del procedimiento vamos a preparar soluciones acuosas de ácido sulfúrico, de ácido acético, de hidróxido de sodio y de amoníaco. De cada una de ellas prepararemos un volumen de 100 mililitros con una concentración final de 0,10 molar. En cada uno de estos casos vamos a partir siempre de una solución madre que va a tener una molaridad de 1 molar. Para poder preparar estas soluciones, el primer paso es realizar un cálculo. Debemos calcular el volumen que necesitamos de la solución 1 molar para poder preparar cada una de estas soluciones con la concentración 0,10 molar y con un volumen final de 100 mililitros. Entonces ese cálculo ustedes lo pueden realizar en su casa aplicando la regla de la dilución, ¿sí? Porque siempre vamos a partir de una solución más concentrada que es 1 molar y vamos a obtener una solución más diluida que es 0,10 molar. Entonces, una vez que nosotros calculamos ese volumen necesario de la solución 1 molar que debemos tomar, vamos a seleccionar la pipeta adecuada y con ayuda de una propipeta vamos a tomar ese volumen de solución 1 molar, lo vamos a colocar en un vaso de precipitado que previamente tenga un colchón de agua, vamos a homogeneizar la solución y la vamos a trasvasar a un matraz aforado de 100 mililitros. Posteriormente vamos a enrasar a volumen final con una piseta que contenga agua destilada y vamos a enrasar con agua destilada hasta que la parte cóncava del meñisco que forma el líquido se alinee o se iguale con el aforo del matraz de 100 mililitros. Una vez realizado esto, vamos a tapar ese matraz con un tapón, vamos a homogeneizar la solución
y la vamos a reservar para posteriormente poder registrar o poder medir el pH con el pHímetro. Dijimos que el siguiente paso era calcular el pH teórico para cada una de las soluciones que preparamos en el paso 1. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de cómo se calcula este pH teórico. El primer ejemplo es para el cálculo del pH teórico de la solución acuosa de hidróxido de sodio 0,10 molar. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte o un electrolito débil, y en base a esa decisión que tomemos vamos a plantear la reacción de ionización. Posteriormente vamos a calcular la concentración de oxidrilos porque estoy en presencia de una solución acuosa que es básica, y con esa concentración de oxidrilos vamos a calcular el pOH. Y por último vamos a calcular el pH teórico. Como ustedes saben, el hidróxido de sodio es una base fuerte, es decir, que es un electrolito fuerte. Entonces, a partir de esta premisa, lo que vamos a hacer es plantear la reacción de ionización de este electrolito. Y como es un electrolito fuerte, vamos a plantear una disociación completa. Es decir, que el hidróxido de sodio, o la solución acuosa de hidróxido de sodio, se va a disociar completamente en sus iones sodio y en sus iones oxidrilos. Como partimos de una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar y esta solución o este electrolito se disocia completamente, entonces se producen iones sodio en una concentración 0,10 molar y iones oxidrilos en una concentración 0,10 molar. Entonces podemos decir que la concentración de oxidrilos para esta solución acuosa es de 0,10 molar. A partir de esta concentración de oxidrilos podemos calcular el pOH utilizando esta expresión matemática que nos dice que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Reemplazamos el valor de la concentración de oxidrilos por 0,10 molar y nos da que el pOH es igual a 1. Entonces, como sabemos que el pH más el pOH es igual a 14, a partir de esta expresión matemática podemos despejar el valor de pH y nos queda que el pH es igual a 14 menos pOH. Entonces nos queda que el pH es igual a 14 menos 1 y por lo tanto el pH es igual a 13. Es decir que 13 es el pH teórico para la solución acuosa de hidróxido de sodio 0,10 molar. Como segundo ejemplo vamos a ver el cálculo del pH para la solución acuosa de ácido acético 0,1 molar. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿es un electrolito fuerte o un electrolito débil? En base a esa decisión que tomemos, vamos a plantear la reacción de ionización de ese electrolito. Como es un ácido, vamos a calcular la concentración de iones hidrógeno y posteriormente vamos a calcular el pH teórico. Como ustedes saben, como vimos en la clase de problemas, el ácido acético es un ácido débil, es decir, que es un electrolito débil. Entonces vamos a plantear la siguiente reacción de ionización, ¿sí? El ácido acético lo que va a sufrir es una reacción de ionización incompleta, ¿sí? Por eso planteamos un equilibrio en donde el ácido acético se disocia parcialmente en sus iones acetato y en el ion hidrógeno. Como es un ácido débil, entonces tenemos que plantear 3 pasos para poder determinar la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio. En el inicio únicamente tenemos concentración de ácido acético, que es igual a 0,10 molar. En el cambio, una porción X de ese ácido acético se transforma en una porción X de acetato y una porción X de iones hidrógeno. Entonces, en el equilibrio nos queda que la concentración de ácido acético es igual a 0,10 molar menos X, la concentración de ion acetato es igual a X y la concentración de iones hidrógeno es igual a X. Entonces, para poder determinar cuánto vale X, es decir, cuánto vale la concentración de iones hidrógeno y después calcular el pH teórico, lo que tenemos que hacer en este caso, como es un electrolito débil y también es un ácido, tenemos que plantear la constante de ionización ácida para el ácido acético, que es igual
a la concentración de los productos, elevada cada una a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso es igual a 1, dividido por la concentración de los reactivos. Entonces nos queda que la constante de ionización del ácido acético es igual a la concentración del ion acetato por la concentración del ion hidrógeno dividido la concentración del ácido acético. Y si reemplazamos cada una de estas concentraciones por las concentraciones en el equilibrio que planteamos anteriormente, nos queda que la constante de ionización para el ácido acético es igual a X por X dividido 0,1 molar menos X. Esto nos queda igual a X al cuadrado dividido 0,1 molar menos X. Entonces, de esta expresión matemática, como ya podemos sacar de tabla la constante de ionización del ácido acético, podemos despejar X. X representaría la concentración de iones hidrógeno. Entonces despejamos el valor de X aplicando Bhaskara y una vez que determinamos ese valor de X podemos calcular posteriormente el valor del pH. En este caso el pH nos quedaría que es igual a menos el logaritmo de las concentraciones de hidrógeno. Entonces a partir de estas expresiones matemáticas ustedes en su casa pueden calcular cuál es el valor del pH teórico para la solución acuosa de ácido acético 0,10 molar. Entonces, ya preparamos las soluciones acuosas que nos pedía la guía, calculamos los pH teóricos de cada una de esas soluciones acuosas y el tercer paso es registrar o medir el pH de cada una de esas soluciones acuosas utilizando un pHímetro previamente calibrado por los docentes. Para poder hacer el registro de ese pH, tomamos 50 mililitros de la solución en la cual le queremos medir el pH, colocamos esos 50 mililitros en un vaso de precipitado de 100 mililitros y posteriormente medimos el pH con el pHímetro. El valor numérico del pH nos va a aparecer en la pantalla del pHímetro y ese valor es el que nosotros vamos a registrar en la tabla del informe de laboratorio, que para nosotros representa el valor del pH experimental. En el cuarto paso vamos a registrar entonces todos los valores que obtuvimos en el laboratorio en la tabla del informe. Ya desde la casa podemos traer completas las primeras dos filas de esta tabla del informe. Podemos traer completas la fórmula química para cada una de las soluciones acuosas que vamos a preparar en el laboratorio y también el cálculo del pH teórico para cada una de esas soluciones. Entonces, en el laboratorio el único dato que vamos a completar es el valor del pH experimental que registramos con el pHímetro para cada una de esas soluciones acuosas. Y por último vamos a comparar el valor de cada uno de esos pH experimentales con los valores de los pH teóricos que calculamos. Y en base a esa comparación vamos a responder a la pregunta de cuáles de las soluciones acuosas de todos los electrolitos estudiados están totalmente ionizadas y cuáles no, y también deberemos justificar la respuesta dada. Por otro lado, para la parte de oxidación-reducción, trabajaremos también con reactivos que son tóxicos, algunos de ellos son peligrosos para el medio ambiente, irritantes, inflamables, comburentes, corrosivos y algunos otros nocivos. También deberemos tener el guardapolvo puesto durante todas las experiencias de laboratorio, como así también los guantes y las antiparras. Un esquema general de las actividades que llevaremos a cabo en este laboratorio de oxidación-reducción se describe en esta serie de pasos. Lo primero que haremos es leer detenidamente el procedimiento experimental que llevaremos a cabo para poder realizar reacciones químicas en tubos de ensayo. Posteriormente plantearemos las reacciones químicas correspondientes a todos los ensayos que realicemos en el laboratorio. Como estamos en el laboratorio de oxidación-reducción, vamos a ver que todos los sistemas con que trabajemos van a ser sistemas redox.
A continuación, calcularemos la diferencia de potencial de la reacción total de cada uno de los ensayos e identificaremos el agente oxidante y el agente reductor. Para poder comprender las actividades de laboratorio es necesario que realicemos un repaso de los conceptos relacionados con las reacciones redox. Una reacción redox involucra un cambio en el número de oxidación de las especies que están reaccionando. Es decir, que una especie se va a reducir y otra especie se va a oxidar. Y los electrones van a ser transferidos de una especie a otra. La especie que gana electrones va a estar presente en la hemireacción de reducción que ocurre en el cátodo. Y la especie que pierde electrones va a estar presente en la hemireacción de oxidación que ocurre en el ánodo. A la especie que suministra electrones se la denomina agente reductor y a la especie que remueve electrones se la denomina agente oxidante. ¿Cómo identificamos cuáles sistemas redox o qué reacciones redox son espontáneas a presión y temperatura constante? A través de la aplicación de un criterio termodinámico. Este criterio termodinámico implica el cálculo del cambio de energía de Gibbs, de la reacción total del sistema redox. Ese cambio de energía de Gibbs debe tener un valor menor a 0, es decir, que debe ser igual a un valor numérico negativo. Y se puede calcular a través de esta expresión matemática, que nos dice que el cambio de energía de Gibbs de una reacción total es igual al producto entre menos n, donde n es el coeficiente estequiométrico de los electrones transferidos en las dos hemireacciones, F es la constante de Faraday, que vale 96.500 Coulomb, y también involucra multiplicar estos dos parámetros por la diferencia de potencial de la reacción total. Para que se cumpla que este cambio de energía de Gibbs tiene un valor menor a 0, la diferencia de potencial de la reacción total va a tener que tener un valor mayor a 0, es decir, un valor positivo. Si se cumple esta condición de que la diferencia de potencial de la reacción total es positiva, es decir, tiene un valor mayor a 0, y el cambio de energía de Gibbs de la reacción es menor a 0, podemos decir que la reacción o el sistema redox es espontáneo a presión y temperatura constante. En el laboratorio calcularemos la diferencia de potencial de la reacción total para cada uno de los ensayos que realicemos. Con respecto al procedimiento que debemos llevar a cabo, es primeramente preparar 4 tubos de ensayos que estén perfectamente limpios. Se rotulan esos tubos de ensayos como 1, 2, 3 y 4. En el tubo de ensayos número 1 colocaremos 5 mililitros de sulfato de cúprico, 5% más en volumen, e introduciremos un clavo de hierro que esté perfectamente limpio. En el tubo número 2 vamos a colocar 5 mililitros de nitrato de plata 0,1 molar y un alambre de cobre también perfectamente limpio. En el tubo número 3 añadiremos permanganato de potasio 0,1 molar, un volumen de 2 mililitros y también añadiremos ácido sulfúrico 1 molar en un volumen de 2 mililitros. Agregaremos posteriormente sulfato ferroso 0,5 molar gota a gota. El sulfato ferroso lo añadiremos gota a gota hasta que observemos un cambio. En el tubo número 4 colocaremos 0,5 mililitros de dicromato de potasio 0,1 molar, posteriormente 0,5 mililitros de ácido sulfúrico 1 molar y añadiremos sulfato ferroso 0,5 molar gota a gota hasta que observemos un cambio. Como ustedes pueden observar en el tubo número 3 y en el tubo número 4, deberemos agregar ácido sulfúrico 1 molar. Este ácido es el medio en el que va a ser posible que ocurra la reacción. Por lo tanto, los potenciales de reducción estándar para estas reacciones los buscaremos en los diagramas de Latimer en medio ácido.
Un ejemplo de cómo informar los resultados en el laboratorio. El tubo número 1 contiene sulfato cúprico y además un clavo de hierro. El sulfato cúprico va a estar representado por el ion cobre más 2 y el clavo de hierro va a estar representado por el hierro con estado de oxidación 0. Una vez que transcurre la reacción, nosotros vamos a observar si hay algún cambio de coloración en la solución que contiene el ion cúprico o si hay un cambio sobre la superficie del clavo de hierro. Después de observar ese cambio, deberemos decidir cuál de estas especies se reduce y cuál de estas especies se oxida. Como podemos observar, el clavo de hierro va a estar representado por hierro con estado de oxidación 0, es decir, que la única opción que tiene el hierro es oxidarse, y eso lo vamos a observar visualmente porque hay un cambio en el aspecto de la superficie del clavo de hierro. Si el hierro con estado de oxidación 0 se oxida, el cobre con estado de oxidación más 2 se debe reducir. Por lo tanto, a continuación plantearemos las hemireacciones. Plantearemos para el cobre más 2 la hemireacción de reducción y para el hierro con estado de oxidación 0 la hemireacción de oxidación. Para cada una de estas hemireacciones deberemos buscar el potencial de reducción que corresponda. Ese potencial de reducción en condiciones estándar lo vamos a buscar en los diagramas de Latimer que se encuentran en el anexo de la guía de química inorgánica. Balancearemos cada una de estas hemireacciones, escribiremos la reacción total, calcularemos la diferencia de potencial de la reacción total a través de esta expresión matemática como la diferencia entre el potencial de reducción correspondiente al cátodo menos el potencial de reducción correspondiente al ánodo. Esto sería de la siguiente manera. Esta sería la hemireacción de reducción, la hemireacción de oxidación, los potenciales estándar que corresponden para cada uno de estos cambios, la reacción total y la diferencia de potencial de la reacción total. ¿Quién sería el agente oxidante en este caso? El ion cobre más 2. ¿Y quién sería el agente reductor? En este caso, el hierro con estado de oxidación 0. Este procedimiento o esta manera de informar los resultados se debe repetir para cada una de las reacciones que se van a llevar a cabo en el laboratorio.